Bueno, la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor ha venido también para sanar los corazones quebrantados. Amén. Y uno de esos quebrantos que tantas veces experimentamos en nuestras vidas es por la falta de perdón. Nosotros sabemos que las ofensas son prácticamente parte de nuestra vida diaria, desafortunadamente, porque somos pecadores, porque somos imperfectos, porque de muchas maneras todavía somos egoístas y las ofensas son parte de la vida. Y en una ocasión, Cristo estaba enseñándole a sus discípulos con respecto a este tema, con respecto a las ofensas, al perdón, a la reconciliación. Y cuando el Señor lo estaba haciendo, inmediatamente Pedro salta al ruedo. Entonces miren lo que leemos en el texto de hoy. En Mateo el capítulo 18 y vamos a estar del 21 al 35, perdón. Entonces dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces aquel, y le perdonó la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba y el Señor le perdonó, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El versículo más importante, palabras de Cristo. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Pedro se metió, ¿cierto? De una vez y Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y yo creo que Pedro no esperaba la respuesta que le dio el Señor. Creo que se vio sorprendido de muchas maneras el amigo Pedro, porque el Señor estaba enseñando acerca de la reconciliación y la primera cosa que el Señor le dice a Pedro, Pedro, si tú has ofendido o tú has sido la persona ofendida, no importa, tú tienes que tomar la iniciativa e irte
e ir y reconciliarte con tu hermano. Si tú eres el ofensor o el ofendido, de todas maneras, el Padre quiere que ustedes, sus hijos, estén reconciliados. Entonces, primera sorpresa que se llevó Pedro. Después el Señor le dice, Pedro, tienes que perdonar hasta 70 veces 7, como diciéndole no, cuantas veces sea necesario. En ese tiempo los rabinos tenían la tradición de la ley, decía que 3 veces uno debía perdonar a su hermano durante el día. Pedro estaba siendo generoso. ¿Quién sabe si Pedro de pronto ya tenía la cuenta y a alguien le había perdonado 6 veces y estaba entonces tratando de salirse? Cristo le estaba diciendo, tienes que reconciliarte. Entonces Pedro dijo, no, ya le perdoné 6. A ver si con 7 me puedo salir del asunto. Con 7 me zafo de este asunto y no tengo que perdonar. Entonces Pedro le dice hasta 7, sorpresa, sorpresa. Pero la sorpresa más grande que personalmente para mí también fue, o sea, tiene obviamente toda la lógica, es la verdad, es la palabra del Señor, pero con todo y eso, ese versículo al Cristo cuando dice, tampoco mi Padre les perdonará si ustedes no perdonan las ofensas a sus hermanos. Qué palabra, ¿cierto? Entonces, Cristo en esta historia nos relata básicamente, eh, nos muestra que el pecado es como una deuda que tenemos, ¿cierto? Nos enseña que el perdón es una deuda cancelada, una deuda pagada, una deuda saldada. Y que la falta de perdón es un pago pendiente que nos va a llevar a un tribunal, que nos va a guiar a la cárcel donde vamos a ser torturados. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta parábola, ¿cierto? Entonces, en primera cosa, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Esas fueron las palabras de Cristo. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No tenemos opción. Si queremos ser perdonados, necesitamos nosotros perdonar. Una necesidad, por definición, no es opcional, ¿no? Cuando yo necesito algo, no es que tengo la opción. Pero aquí se trata, cierto, de que sí o sí, porque hay consecuencias eternas, hay consecuencias inmediatas de gravedad. Necesitamos nosotros perdonar. El perdón no es opcional. Aún en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñaba, perdona nuestras ofensas como, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y fíjense que el Señor nuevamente, al final de enseñar, dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Y el versículo 14 dice nuevamente, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco les perdonará a ustedes su Padre Celestial, ¿cierto? Porque si perdonan, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonaré a ustedes sus Padre Celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Amén. Entonces, necesitamos tomar la decisión de perdonar. Es una decisión que necesitamos tomar. A veces cuando es difícil el perdón, necesitamos empezar a buscar a Dios para que su gracia, cierto, empiece a fluir, empiece a, a sanar en parte nuestro corazón herido y también con su gracia nos permita extender ese perdón que necesitamos dar a los demás. Mi naturaleza es la venganza. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él
sí, nos ayude a extender el perdón que necesitamos dar a los demás. Amén. Una vez escuché la historia de un hombre que trabajaba en una ferretería y estaba encargado el de la caja. Y alguna necesidad, alguna tentación, en todo caso, acabó robando de la caja de la ferretería. El manager se dio cuenta y lo llama y lo confronta a ese respecto. Ante no poder negar la situación y después de que fue confrontado, mostró realmente que sí estaba, digamos, arrepentido, no solamente porque lo cogieron, sino porque se dio cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces el manager le dijo, ¿no? Que si él fuera el manager y él fuera el que tuviera un empleado como él, que si le daría otra oportunidad. El hombre simplemente de la vergüenza se quedó callado. Entonces el manager le dijo, ¿sabes una cosa? Voy a brindarte otra oportunidad. Y le confesó al manager porque alguna vez yo también estuve en tu lugar y me fue brindada una oportunidad y yo la aproveché. Aprovecha esta oportunidad que también se te está dando. Y algunas veces, digamos, eso es lo ideal, ¿no? Que venga la reconciliación y pueda haber restitución, pues, de todo el mal que se hizo. Lo que es cierto es que tenemos que otorgar el perdón. Algunas veces, digamos, la reconciliación, que es lo ideal, algunas veces no es posible. Porque en otra ocasión también hubo un caso semejante, solamente que esta vez el que estaba robando había sido una de las personas que estaba pues trabajando con el contador y había sido un desfalco realmente grande para la empresa. Y ya habían movido los dineros, ya se habían gastado algunos de esos dineros y al dueño entonces le tocó llevarlos a corte. El dueño de todas maneras perdonó a esas personas, porque no hay otra opción, a pesar de que los tuvo que llevar a corte, porque se estaba tratando de salvar su empresa. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Pero el perdón en su corazón siempre uno tiene que entregarlo. Amén. Siempre. Y cuando nos perdonan, el hecho de que nos perdonen, eso es una demanda de un cambio que nosotros debemos hacer. Si alguien nos ha perdonado, está de verdad en nosotros agradecer eso, trayendo cambios a nuestra vida. Amén. Jesús perdona a la mujer tomada en adulterio, le dice, vete, ¿cierto? Yo no te condeno, pero le dice, no peques más. Amén. Una esposa, un esposo que un día de pronto perdona un desliz o hasta una infidelidad de su cónyuge, la persona que recibe el perdón necesita cambiar. Y la persona que está otorgando el perdón también diciendo, espero un cambio en ti. Este comportamiento no está bien. Pero sea que la persona se arrepienta o no se arrepienta, igual el perdón nosotros lo tenemos que otorgar. Ese es nuestro deber delante de Dios, es dar el perdón a esa persona. Porque además de todo, yo no puedo privarme, no puedo darme el lujo de vivir sin el favor de Dios. O sea, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Las puertas del cielo van a estar cerradas para mí.
el favor de Dios no va a fluir sobre mi vida, yo no voy a tener paz. El Espíritu de Dios va a estar entristecido. O sea, no puedo yo darme el lujo de no perdonar. Necesito perdonar de todo corazón a la persona que me ha ofendido. Amén. Además necesito perdonar porque soy deudor de la gracia de Dios. Dios me ha perdonado, Dios me ha extendido su gracia. ¿Yo con qué derecho ahora voy a retener la gracia a otra persona como en la historia? Que un siervo, el Señor le perdonó 10.000 talentos, que esa, digamos, en la moneda de esa época, eso eran millones de dólares. Y ese siervo que se le perdonan más, me acuerdo, eso era más de 20 millones de dólares. Y hoy día debe ser muchísimo más dinero. Y después ese siervo, un consiervo le debe 100 denarios, que el denario era la que una persona se ganaba en un día. O sea, no era una cantidad significante comparada con la otra deuda. Y este siervo no quiso perdonar a su consiervo. No podemos nosotros vivir de esa manera. Necesitamos perdonar a los demás de todo nuestro corazón. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo le dice también a los colosenses, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Como el Señor nos ha perdonado, así también nosotros necesitamos perdonar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Y como dijimos, necesitamos decidir perdonar. Necesitamos decidir perdonar, porque fíjense que cuando el consiervo que debía solamente 100 denarios le estaba pidiendo misericordia a su otro consiervo que lo perdonara, la Biblia dice en el versículo 30 que leímos, dice, pero él se negó, él se rehusó. Había recibido perdón de su señor por una deuda multimillonaria, pero en el momento que viene el consiervo también a pedirle misericordia, la Biblia dice que este, este consiervo dice, se negó, se rehusó, no quiso perdonar. Y por eso la palabra de Dios nos dice, tenemos que tomar esa decisión de nosotros perdonar. El hecho que haya decidido, que dice la Biblia, se rehusó, que dice la Biblia, no quiso, se negó a perdonarlo, eso nos está obviamente el Señor mostrando que nosotros podemos perdonar y que debemos perdonar, que la decisión la tenemos que tomar. En el Nuevo Testamento hay 62 referencias al perdón y 22 de esas referencias tienen que ver con el mandamiento de que perdonemos a los demás como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Una vez nosotros perdonamos, los sentimientos van a seguir a esa decisión que hemos tomado. Uno nunca va a amanecer y va a levantarse diciendo, hoy siento perdonar a mi ofensor. Hoy amanecí como de buenas pulgas y hoy como que hoy voy a perdonar a mi ofensor. Nunca va a ocurrir eso. Eso es en contra de nuestra naturaleza. Una vez tomamos la decisión de perdonar, nos vamos a dar cuenta que nuestros sentimientos van a seguir a esa decisión. Vamos a nosotros empezar a fluir en realmente soltar a esa persona, bendecir a esa persona, orar a Dios por esa persona, ser libres de esa situación. No sé, una historia interesante que encontré
del fundador de la cerveza Coors. De pronto, aquí pocos beben cerveza, pero bueno, la historia es del fundador de esa empresa. Y en febrero 9 de 1960, Adolf Kors fue asesinado por Joseph Corbett. En aquel tiempo, el hijo mayor es así, Adolf Kors el tercero, ¿cierto? Fue el papá, y su hijo era Adolf Kors el cuarto. El muchacho tenía 15 años cuando asesinaron a su papá. Y no solamente él perdió a su papá, sino también perdió a su mejor amigo. Y empezó obviamente a crecer un gran resentimiento en su corazón en contra del asesino de su padre. Pero 15 años después, Adolf Kors, el cuarto, el hijo, conoció de Cristo. Y el Señor obviamente empezó a traer sanidad a su corazón, hasta que un día llegó a la absoluta convicción de que tenía que ir y quería, después de haberlo también ya digamos perdonado en su corazón, tuvo la convicción de que iba a ir a buscar al asesino de su padre a la cárcel para otorgarle perdón, y escuchen esto, y también para pedirle perdón por todo el resentimiento que le había guardado. O sea, este hombre experimentó una conversión real. Y en 1975 entonces fue a la penitenciaría del estado, a la penitenciaría estatal de Colorado, donde estaba encarcelado Joseph Corbett, el asesino de su padre. Joseph Corbett no quiso salir a hablar con, con Adolf. Posiblemente pensaría que venía a cantarle quién sabe cuántas cosas o lo que sea, no quiso. En todo caso, entonces Adolf le dejó una Biblia y con esa Biblia una nota diciéndole que le otorgaba el perdón y que también había venido para pedirle perdón por el resentimiento que le había albergado en su corazón. Y toda esta historia la cuento porque después de que Adolf perdonó a Joseph, el asesino de su padre, después él, relatando su testimonio, decía, más allá de lo que alguna vez me pude haber imaginado, yo empecé a sentir amor por el hombre que asesinó a mi padre. Y solamente, él dice, solamente Dios puede poner tal clase de amor en mi corazón porque yo sé que de mí no provenía. Pero fíjense que una vez él decide otorgar el perdón, sus sentimientos también empiezan a moverse en esa línea y Dios empieza a honrar la obediencia y empieza a derramar su amor en nuestros corazones. Amén. Hace poco yo me acuerdo que también vi un caso similar en que en la misma corte el día que lo estaban sentenciando, el hijo o el hermano de una víctima le pidió perdón, le otorgó el perdón a esa persona que lo había matado y lo abrazó y todas las cosas. Entonces, gracias a Dios porque Él nos permite realmente perdonar a otros. Necesitamos perdonar a otros porque igual en el sentido estricto, nuestro deudor nunca nos va a poder pagar, como también posible nosotros no vamos a poder pagar a otros. No sé, creo que algunos de ustedes han escuchado de Joyce Meyer, que es una predicadora aquí en los Estados Unidos. Ella tiene un testimonio bastante fuerte porque cuando era niña su papá la molestó por años y años. Fueron años y años de abuso. Ella cuando ya medio pudo escapar de su casa,
digamos que prácticamente se casó con el primer hombre que le está dando la oportunidad de huir de, de ese abuso. Y este hombre también, digamos, la maltrató, le fue infiel, terrible. Y entonces ella dice, después de eso ya conoció a su esposo, conoció al Señor, el Señor empezó a sanar su vida, pero ella dice que en todo tiempo ella estaba, mejor dicho, pasándole factura a toda la gente que encontraba, por el dolor que todavía había en su corazón, porque todavía no había realmente podido perdonar a su padre, no había podido perdonar a las personas que le habían herido. Ella andaba con una factura tratando de cobrarle a todas las demás personas que se encontraban. Entonces, también necesitamos perdonar porque necesitamos entender esa factura, ¿cierto? Necesitamos nosotros cancelarla. Necesitamos dejarla porque no nos van a poder pagar. A ella no le, ella nadie le iba a poder, digamos, devolver los días de su niñez, los días de su inocencia, la tranquilidad con que debe vivir un niño. Solamente una vez perdonó, Dios la restaura y Dios restituye y Dios bendice, pero todo eso ocurre después de que hemos tomado la decisión de perdonar. Amén. Una vez perdonamos, de esa manera empieza a venir la bendición de Dios. Y necesitamos aprender, así no hayamos sido muy buenos en la escuela con el álgebra y con las matemáticas del perdón sí las necesitamos aprender en nuestra vida. Y las matemáticas del perdón, básicamente el Señor está diciendo, no puedes llevar puntuación. No puedo llevar, ¿cierto? No puedo estar todos los días ahí llevando las cuentas. Las matemáticas del perdón se tratan de que yo simplemente pierda la cuenta. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, Señor? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Todas las veces que necesites perdonar, debes perdonar. Amén. Necesitamos nosotros perdonar porque es la única forma de mantener, digamos, mi paz y salvo con Dios. La única forma que yo tengo mi paz y salvo con Dios bien es cuando yo mantengo mi paz y salvo con los demás bien. En el momento que yo empiezo a darle cuenta, ¿cierto? Y a pasarle factura a los demás y no, usted no está en paz y salvo conmigo. Olvídese de eso, hermano. Yo no lo voy a perdonar, esa no se la voy a aguantar. En ese momento mi paz y salvo con Dios también se daña, porque es lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces, por esas razones necesitamos nosotros aprender a perdonar y a vivir, digamos, en ese completo perdón, ¿cierto? Ese completo perdón que, por ejemplo, es no acusar, ¿cierto? A la persona que me ha dañado. ¿Ustedes se acuerdan José cuando estaba en Egipto? José cuando sus hermanos vinieron a buscarlo, José no le contó a Faraón y no le contó a todos los egipcios lo que estaba pasando, sino que él fue y los llevó a un lugar separados y él allá trató con sus hermanos. José también nos muestra que sus hermanos no tenían que tener temor de él. Sus hermanos de hecho estaban asustados de que cuando Jacob muriera, dice José nos va a pasar la cuenta. José solamente está esperando que mi papá muera porque no le quiere dar un dolor de corazón a mi padre, pero en el momento que Jacob muera, José nos va a pasar la cuenta. Pero no fue así. José al contrario, José lloró y les dijo, oiga, no tienen que tener temor. Y cuando perdonamos a alguien, esa persona no tiene que tener temor de nosotros porque realmente le hemos perdonado. Lo que quiero decir, si esa persona todavía está teniendo temor de nosotros, es por la forma como nosotros todavía lo estamos tratando, que no le hemos mostrado que le hemos perdonado realmente de todo nuestro corazón. De que no les vamos a echar un, ah, un cargo de culpa, ¿cierto? Un viajado de culpa cada vez que tenemos la oportunidad de echarles otra vez, ¿cierto?
ya te perdoné, pero pues para que no se te olvide, ¿no? Y otra vez, sino no vamos a hacerles sentir culpables, vamos a tratarlos con dignidad. Aún algunas veces es proteger los secretos. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido algún tipo de imprudencia? Imprudencia es lo barato. O hemos cometido de pronto algún pecado de lo cual estamos absolutamente avergonzados y no queremos, ¿cierto?, que nos vayan a publicar en las redes nuestra vergüenza. Pues así también nosotros, cuando hemos perdonado a alguien, también es guardar en nuestro corazón cualquier, digamos, secreto sucio que haya por ahí, que eso muera con nosotros, pero nosotros no vamos a estar dañando a esa persona. Y, y saben, el último nivel, cuando ya somos capaces de bendecir a esa persona. Cuando en nuestro corazón no solamente que le hemos perdonado, sino que estamos diciendo, Señor, bendice, bendice a María, bendice a Felipe, bendice a Juan, bendice a esa persona que me ha dañado. ¿Y saben una cosa? En el momento que yo empiezo a bendecir a esa persona, en ese momento se abren aún más ventanas de los cielos en bendición sobre mi vida. Amén. Entonces, bendigamos, Jesús dice que bendigamos a nuestros enemigos, bendigamos también a los que nos han hecho mal. Amén. A los que han hablado mal de nosotros. Al bendecirlos, el favor, la bendición de Dios va a empezar a fluir más y más sobre nuestro corazón. Amén. Y, y en todo esto el Señor también nos está enseñando es que nosotros disfrutemos de las bendiciones del perdón, que nosotros disfrutemos de la bendición del perdón. Nosotros, antes de que Dios nos perdonara, la Biblia dice, vivíamos en maldición. Nosotros éramos malditos porque maldito es aquel que no guarde todos los mandamientos escritos en este libro de la ley. Todos los hombres estábamos bajo maldición. Cristo viene, Cristo nos perdona, Cristo se hace maldición por nosotros para que hoy nosotros seamos benditos de su Padre, para que hoy nosotros podamos recibir la bendición de Abraham sobre nuestra vida. Amén. El perdón abre la puerta para la bendición, para que nosotros ahora disfrutemos de las bendiciones de haber sido perdonados. Y asimismo esas bendiciones tienen que fluir sobre las personas a las cuales nosotros también hemos perdonado. Hay miles de beneficios del perdón. Bienaventurado el varón al que el Señor no le señala iniquidad. Bienaventurado, feliz, dichoso la persona que ha sido perdonada. Amén. Y con el perdón nuevamente viene el quebrantamiento, digamos, de toda la maldición del pecado, ¿cierto? Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, para que ahora nosotros en Cristo Jesús recibamos la bendición de Abraham. Amén. Entonces, hay bendiciones en este pecado, ¿cierto? Hay paz espiritual, hay vida emocional, hay bendición física. Mientras que cuando nosotros no perdonamos, en la historia el Señor que nos dice que nosotros vamos a ser torturados por el verdugo. Cuando no perdonamos, el Señor le va a permitir al enemigo, a Satanás venir a atormentarnos. Eso es lo que leemos ahí en la palabra. Miren, en los últimos versículos dice el Señor, entonces su señor enojado, miren lo que dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Nosotros somos torturados cuando nosotros no perdonamos a otros. La necesidad de que lo hagamos con todo nuestro corazón. No vamos a tener realmente paz.
en nuestro corazón. ¿Cuántas, muchas veces, cuántas veces hasta consecuencias físicas? Porque cuando uno no perdona a otra persona, uno es el que se está envenenando. Uno piensa, ¿cierto?, que el veneno es para la otra persona, el que me estoy envenenando soy yo. A mí me gustó mucho una historia eh, de una serie del libro de Santiago del pastor Rick Warren. Cuando está hablando acerca de la oración, él cuenta la historia de un miembro de su iglesia allá en Orange County, en California, en Saddleback. Este hombre no había ido a la iglesia por 9 meses. Por 9 meses había estado paralizado y, y había estado paralizado porque en su rancho una vaca le había dado una patada en la espalda y a partir de ese día quedó paralizado. Y el hombre entonces empezó a llenarse de resentimiento, empezó a llenarse de ira, empezó a llenarse de amargura, empezó a resentimiento contra los hermanos de la iglesia que no lo habían visitado, que no lo habían ayudado, resentimiento contra la compañía de seguros que no le había respondido como debía ser por todos sus gastos, resentimiento contra los doctores, buenos para nada, que no lograban ayudarlo a levantarse de su postración. Resentimiento contra la misma vaca. Y resentimiento contra Dios, contra el Señor también, porque ¿cómo Dios permitió esto? Entonces el pastor Rick fue a visitarlo y empezaron a orar y después de que el hombre se descargó otra vez de todas esas cosas, él le dijo, tienes que perdonar, tienes que soltar ese resentimiento que hay en tu corazón. Y entonces finalmente, imagino que habían estado orando por él, finalmente se abren pues las compuertas, ¿cierto?, del quebrantamiento y empieza el hombre a llorar, a sosollar como un niño incontrolablemente como por 10 minutos. Y después de todo ya empezó a fluir la paz, el descanso. Entonces ese día oraron con el pastor Rick Warren, se despidió. Al domingo siguiente fue a la iglesia. Llegó a la iglesia en silla de ruedas. Y al final hubo un llamado para las personas que querían reconciliarse con Dios, querían rededicar su vida a Cristo. Y en ese momento el hombre se para de la silla de ruedas y pasa caminando al frente. Y el Señor le sana. Y ustedes se han dado cuenta, yo he escuchado también casos aún personas que no estoy, como digo algunas veces, no escuchen lo que no estoy diciendo. Pero yo he escuchado también el testimonio de personas que sufrieron con casos de úlceras, hasta con cáncer, a raíz de una profunda amargura, de una profunda ira, de una profunda falta de perdón contra otra persona. Entonces, por eso digo, no podemos darnos el lujo de nosotros no perdonar y por el contrario, más bien, vivamos en la bendición del perdonar a otras personas. Es tan, es tan serio el asunto, digamos, de las consecuencias de no perdonar a otros, que, por ejemplo, como dije, Dios no va a escuchar nuestra oración si tenemos resentimiento contra otra persona. Si no hemos perdonado a otros, nuestra oración no va a ser contestada. Por eso en el mismo Padre Nuestro el Señor le está diciendo, perdón, no vamos a poder mover montañas que están en nuestro camino. Miren las ocasiones en que Cristo menciona esto, ¿cierto? En el Padre Nuestro, como diciendo, si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco su Padre Celestial les va a perdonar, ¿cierto? Tampoco sus oraciones van a ser escuchadas. Cuando el Señor habla acerca de hablar a un monte,
para que ese monte se mueva. Ahí el Señor les vuelve a decir, ¿cierto? A ellos, y cuando estén orando, miren lo que dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre Celestial que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Y Cristo vuelve a decir, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre Celestial que está en los cielos les perdonará sus ofensas. El contexto. Nosotros queremos un milagro de parte de Dios. Nosotros queremos poder hablarle a esa montaña para que esa montaña se remueva de nuestro camino. Queremos hablar a ese valle de huesos secos que está en nuestra vida. Necesitamos nosotros perdonar. Si no perdonamos a los demás, no va a haber tampoco en nosotros la unción, la bendición para nosotros poder hablar a esos montes que están en nuestro camino. Amén. Y fíjense, hasta con las mismas ofrendas, que el Señor está diciendo, no, no traigas tu ofrenda, no necesito tu ofrenda, lo que necesito primero es que vayas y te reconcilies con tu hermano, que vayas y pidas perdón, que perdones a tu hermano y después si puedes venir a traer tu ofrenda. Amén. Entonces, que lo hagamos así y principalmente, y con esto termino, porque eso es parte del carácter de Cristo, eso es parte del carácter de Dios. Nosotros estamos en esta tierra ¿para qué? Para ser imitadores de Cristo. Estamos acá para crecer a la imagen de Jesús. Ese es el gran propósito por el cual vivimos, amén, para ser hechos semejantes a la imagen del Señor. Y como Cristo perdonó, nosotros también necesitamos perdonar a otras personas. El apóstol Pablo nos da un excelente ejemplo de esto en la epístola de Filemón. Un día les voy a enseñar de la epístola de Filemón. Pero Filemón es una persona que había caído en la cárcel porque le había robado, perdón, Filemón no es el Onésimo, había caído en la cárcel porque le había robado a Filemón. Onésimo había caído en la cárcel porque le había robado a Filemón. Y Pablo, estando en la cárcel, Pablo le comparte el evangelio a Onésimo, Onésimo se convierte y Onésimo entonces se devuelve a la casa de Filemón y Pablo le manda una notica y le dice a Filemón, Filemón, mire, Onésimo conoció de Cristo, Onésimo es mi hijo en el Señor, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré, le dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y fíjense, en todo eso, no está Pablo exhibiendo el carácter de Cristo, de perdonar, de aún también, aún en ese sentido, no, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí, imagínense uno de Filemón, ponlo a mi cuenta, eso me está sonando como que Pablo dice, póngalo en su cuenta con el Señor, ¿no? O sea, uno se va a ver como en la situación de que tengo que, tengo que perdonar a Onésimo, ¿cierto? Esa cuenta se queda definitivamente así. Entonces, cuando perdonamos a otro, mostramos el carácter de Cristo. Amén. Exhibimos el carácter de Cristo. Y eso de pronto va a ser una oportunidad para que unas personas también se reconcilien con el Señor. Amén. Bueno, pongámonos en pie y, y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos muestre si necesitamos perdonar a alguien y, y que cada día nos llene más para que nosotros podamos, como Él, extender ese perdón a todas las personas a nuestro alrededor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Y te hiciste maldición. Cargaste nuestros pecados para que nosotros ahora podamos ser perdonados, para que ahora nosotros podamos recibir la bendición de Abraham. Gracias, Señor, por tu perdón. Y en esta mañana nosotros queremos también extender ese perdón que hemos recibido de parte tuya a cada uno de nuestros hermanos. Hoy, Padre Santo, soltamos
a esta persona, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. La perdonamos, Señor, y aún la bendecimos en esta mañana, Padre Dios. Te pedimos que la llenes con su gracia también para que no lastime más a los demás, pero hoy, Señor, lo bendecimos, la bendecimos y te damos gracias por ese perdón tuyo, Señor, en nuestro corazón y también ese perdón que podemos extender a otros, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos por ello. Padre, ayúdanos a vivir más y más en ese espíritu de reconciliación, que nunca nosotros alberguemos ningún resentimiento, ninguna ira, Señor, ningún enojo contra nuestros hermanos, sino que como tú nos perdonaste, nosotros también podamos perdonar a los demás, Padre Santo. Oramos en esta mañana, Señor, aún por situaciones en nuestra familia, Señor, en nuestra congregación, Señor, en nuestros círculos cercanos, con amigos, con personas en nuestro trabajo. Padre, que este mensaje de la reconciliación se extienda a través de nuestras vidas, Padre Santo. Y te damos gracias. Y una vez más, gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos hecho libres, Señor, de toda maldición. Que hoy tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que con tu favor podemos nosotros mover montañas. Podemos nosotros orar para ser escuchados, Señor. Podemos nosotros presentar nuestras ofrendas delante de ti, Señor, para también ser bendecidos en nuestra vida. Gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana. Amén.